Y bueno, ya estamos con Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, para hablar de muchos temas, marcha de los consejos de salario, qué se puede esperar para este 2016. También tenemos el tema que se ha puesto arriba de la mesa sobre la reducción de la jornada laboral, los ajustes de tarifas, tantas cosas para conversar con Fernando Pereira. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Un gusto estar con ustedes, muy bien. Es un mes complicado enero, ¿no? Siempre. Porque es un mes donde no pasa nada, pero las cosas que pasan son complejas y a veces hay poca gente para poder Es verdad, negociar. Es verdad. Es un mes complicado, lo asumimos medio mes cada grupo de compañeros de secretariado y bueno, es parte de nuestra tarea y gustosamente lo hacemos. Dijo el ministro Murro en estas horas que sobre el 15 más o menos de febrero está terminando esta primera ronda con un número de acuerdos ya cerrados, otros que restan por cerrar. ¿Cómo le evalúan a ustedes? Recién veía un titular, creo, del diario El Observador, donde hablaba que cuando tuvo que laudar el Poder Ejecutivo en esta ronda, laudó siempre del lado de los empresarios. Bueno, nada muy diferente a lo que hablamos en el programa anterior cuando me invitaron. Nosotros creíamos que esas pautas eran muy restrictivas, que iban a generar dificultades para los acuerdos y cuando no hubiera acuerdos que iban a generar mejores condiciones para que el sector empresarial se viera beneficiado en función de dos cuestiones que nosotros objetábamos fuertemente. Una, que entendíamos que en esas pautas hay escasísimas posibilidades de crecimiento salarial. Nosotros comprendemos que el incremento salarial iba a ser menor a de años anteriores, pero creemos que en el año 2016 el aumento del salario real va a ser mínimo o nulo, con lo cual es muy difícil alcanzar acuerdos. Allí donde se alcanzaron es donde se lograron complementar temas no exclusivamente salariales, Sistema Nacional de Cuidados, fondos sociales, como el que tiene la construcción, ahora tiene el metal, y otro tipo de beneficios, y también algunos donde se lograron cambiar los plazos de ajustes, de forma tal que nosotros seguimos cuestionando esas pautas restrictivas que son las que van a seguir funcionando para el año próximo, pero que sin duda han sido negativas para el movimiento sindical. De hecho... En ese escenario, perdóneme, en ese escenario, en este 2016, donde ingresa el grueso del sector privado a negociar, ¿estamos hablando de que puede ser un año de alta conflictividad? Bueno, va a ser un año de conflictividad. La alta o la baja conflictividad no siempre depende de un sector. Depende de la amplitud que tengan los tres sectores. Me refiero a los empresarios, el Poder Ejecutivo y al movimiento sindical. Pero con el antecedente inmediato que tenemos. Bueno, tenemos algunas pistas, ¿verdad? Hay que analizar todos los convenios que se llegaron a acuerdos tripartitos, ver dónde estuvieron las claves de esos avances, qué significó para los trabajadores, analizarlo con el observatorio del PIT-CNT y con el Cuesta Duarte, a los efectos de darle pista a los grupos de negociación colectiva por dónde puede ir la misma. Pero sin duda puede haber conflictividad y de hecho yo creo que la va a haber, ¿no? Pereira, Murro, por ejemplo, dijo que el tema de la autoclasificación funcionó mejor de lo que se pensaba. Eso de clasificarse sector empresarial y sector trabajador en grupos de dificultades importantes o de una marcha media o una marcha buena a nivel económico. No, yo creo que ha sido un tema con poca importancia, con relativa importancia. En general, el sector empresarial probablemente haya ido a la mesa planteando que era un sector pobre, a lo sumo medio, y finalmente se fue acordando como se pudo. Pero era una de las lógicas que había que acordar. Pero en el Uruguay, digamos, por ejemplo, ustedes han divulgado todo el mes que hemos visto un turismo explosivo en relación al 2015, mayor al 2015, con mayor entrada de argentinas, con mayor gasto por turista, y sin embargo el sector hotelero gastronómico no ha podido acordar aumentos salariales. No pensemos que es un sector que tiene salarios altísimos, salarios de 11.000, 12.000 pesos, y todavía no hemos logrado laudar aumentos salariales en el sector. Es decir, si en el Uruguay dejamos calificar a los empresarios, dirías que están todos empobrecidos. Y el libro de Amado, de Fernando Amado, deberíamos tirarlo, porque si los ricos no existen, ¿no? ¿Verdad? Es decir, hay un sector de la sociedad que le sigue siendo muy bien. Si uno analiza cómo le fue al comercio en el año anterior, mejoraron las ventas en cada una de las instancias, la propia Cámara no lo puede negar. ¿Por qué cuando llega la hora de discutir el salario de los trabajadores del comercio no pueden ganar algo más de 10.000 pesos de salario? Estas son las cosas que indignan, que duelen, que molestan, que generan dificultades, ¿verdad? Y después tenemos que hablar de la cultura del trabajo
Y yo quiero hablar de la cultura del trabajo. Acá mismo la he defendido, llegar en hora, cumplir, ser buen compañero, en el vestuario tener un comportamiento. Pero tiene que haber un correlato de la cultura del trabajo del otro lado, pagar un salario decente, cuidar la salud y la seguridad del trabajo, tener un diálogo adecuado. Bueno, esta parte muchas veces falla, ¿no? Usted habla recién que en 2016, en función de cómo se está perfilando la mano, vamos a tener crecimiento del salario real muy escaso o nulo. ¿Cómo se hace para redistribuir la riqueza, que es lo que ustedes bregan, en un escenario de estos? Fue un debate complejo, ¿verdad? El año anterior fue un debate complejo, hubo varias actividades generales del movimiento sindical, porque el gran debate que tiene el país, y también lo tiene la izquierda uruguaya, es si es posible distribuir en una etapa de desaceleración económica. Nosotros obviamente que creemos que sí, pero para eso es ineludible tocar el sistema tributario nacional, que ha tenido modificaciones positivas con respecto a 2004, no hay duda, pero que implica atacar a los que tienen más. ¿Tocar dónde? ¿Cómo? Bueno, tocar a los que tienen más. Nosotros hemos hecho alguna propuesta, impuesto al patrimonio, IRAE. Pero el gobierno no quiere meterse ahí. Bueno, pero yo no soy el gobierno. Yo soy el movimiento sindical y tengo que empujar, trabajar para que se grabe el que tiene más, para que el que tiene menos acceda a lo mínimo. Yo tengo un muchacho de 18 años de mi entorno, trabajó 3 meses en un supermercado con un sueldo de 10.000 pesos. Él obviamente tiene sus padres, más o menos contribuyen con él, no tiene un problema económico severo. Al lado de él trabajaba un muchacho de 30 años con 2 hijos. Su salario era 1.000 pesos mayor. ¿Alguien cree, de los que me están mirando por televisión, que con ese salario él puede mantener a sus 2 hijos? Entonces, si agarra una changa de 1.000 pesos, ¿con qué cara vos lo juzgás porque ese día no fue a trabajar al supermercado? A mí no me da. Capaz que a alguno le da, a mí no me da. Y esperaría que la sociedad uruguaya no le diera. Esperaría que todos construyéramos posibilidades de que esos salarios lleguen a 15.000 pesos. Nosotros no decimos, no ha pasado nada en Uruguay desde 2005 a 2015. Ha pasado de todo. De hecho, hemos dicho hasta el cansancio, vivimos en otro país. Pero a pesar de que el salario mínimo creció 261%, el salario mínimo son 11.500 pesos nominales. Cuando va a cobrar el trabajador algo más de 10.000 pesos. ¿Ese salario le puede dar para vivir a un trabajador? Yo creo que acá todos entendemos que no. Todos los uruguayos entendemos que no. A los que les toca vivir esa situación la entienden mejor, porque cuando van al almacén o a la farmacia no les da. O cuando recibe la factura de la empresa pública, ¿no? Clavado. ¿Qué dicen ustedes del aumento tarifario? Bueno, nosotros hemos planteado lo siguiente, que lógicamente podemos entender que debido a determinadas situaciones la empresa tenga que mejorar su tarifa. Lo que no creemos que le tenga que colocar el mismo porcentaje a todos los hogares. No es lo mismo un hogar que consume 2.000 pesos de luz, que seguramente restringe el uso, lo limita, que un hogar que consume 20, 30 o 40.000. No es lo mismo el sector productivo que aquel sector que no es productivo. O sea que están en línea con lo que dijo Vázquez hace un consejo de ministros atrás, de ir hacia una política de diferenciación tarifaria. Totalmente, de acuerdo. Bueno, no es que estamos de acuerdo, lo hemos promovido desde hace por lo menos 8 años o 9 años que venimos promoviendo que la tarifa no puede ser plana. Te insisto con esto, no es solamente construir condiciones para los que están colgados vuelvan al sistema, porque eso es muy bueno. Es para los que están pagando, pero que tienen ingresos bajos, también tengan esa posibilidad de tener una tarifa adecuada. Y aquellos hogares que tienen mayor poder de compra paguen más, pero es evidente. Claramente, denominar esto tarifazo es parte de una discusión política ajena a la nuestra. Sí. Tarifazo pasa a la vereda de enfrente. Eso es un tarifazo real, ¿no? Y esperado, además. Ahora, no obstante eso, naturalmente que el consumo de energía para los hogares de menores recursos es muy caro. Y si es muy caro, el gobierno nacional, y nosotros estamos dispuestos a trabajar, debería estudiar fórmulas con las empresas públicas para que esas tarifas dejaran de ser planas y que se beneficiara a los hogares de determinado consumo menor a tantos kilowatts y de alguna manera recayera mayor carga sobre aquellos que tienen consumos muy altos y que significan hogares de altos recursos. Usted se imagina que una casa con 2 bombitas y un calefón no gasta lo mismo que esas casas que tienen 23 habitaciones. Ya voy a ir al capítulo de la reducción de la jornada laboral, algo que desde la central se viene hablando y mucho, por cierto, y que ahora estamos hablándolo y estamos arriba de la agenda con el tema. Pero se me escapó un capítulo del tema Consejo de Salarios. Usted es un hombre que viene de la educación, particularmente de la educación pública.
Pero a nivel de educación privada, estamos ya prácticamente entrando en febrero, donde se retoma la actividad. La educación privada no tiene todavía un convenio cerrado. ¿Puede haber un foco conflictivo ahí cuando ya estamos comenzando prácticamente en febrero a retomar la actividad? Bueno, para empezar, dar alguna información que de repente la gente no la tiene tan clara. Los salarios en la educación pública, el salario de un maestro grado 1, va a ser a partir del mes que viene algo más de 21.800 pesos, algo más, nominales. Pero los salarios de la actividad privada son mucho menores que estos, mucho menores. La gente tiene la idea que la educación privada... La idea es que el maestro de la educación pública privada cobra más. Y esto es en algún colegio excepcional. El laudo de la actividad privada está muy debajo del laudo de la actividad pública. ¿Pero tienen compensaciones? No, tienen salarios bajos. Es un sector que tiene salarios bajos. Entonces, cuando se empieza a discutir el Consejo de Salario, naturalmente que el trabajador quiere mejorar el poder adquisitivo y naturalmente que aspira a ganar por lo menos lo poco que gana el trabajador de la enseñanza pública. Y esta es una dificultad para acceder a acuerdos. Esto es algo que la gente no sabe, o por lo menos que en el colectivo está instalado otra idea. La idea que las instituciones, bueno, la idea de que lo privado es exitoso y lo público deficitario es una idea que falla a cada 10 minutos, ¿no? Si no, estudiemos el caso de Fripur, de las empresas de Bella Unión y de tantas otras empresas privadas que por gestiones desastrosas dejaron de existir. Y por supuesto que puede haber ejemplos también del sector público. No obstante, lo que quiero decir con esto es que naturalmente los trabajadores de la enseñanza privada quieren mejorar sus condiciones y hasta ahora el Consejo ha estado duro. Se están buscando soluciones, estoy totalmente convencido de que las partes y el Ministerio están jugando un papel para tratar de encontrar un acuerdo, pero es un sector de actividad complejo, ya hemos visto ineficiencias del sector, sin embargo, claramente son ineficiencias que se ocultan más que las ineficiencias del sector público, ¿no? Voy al tema de la reducción de la jornada laboral. Allí hubo un chisporroteo, unos desencuentros en las opiniones entre lo que en su momento dijo el director de la Oficina del Servicio Civil, Alberto Scavarelli. Luego, tras el Consejo de Ministros, el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, salió a decir que eso no estaba en agenda, el tema de la reducción de la jornada laboral para los públicos, en aquellos lugares donde hay funcionarios que cumplen 8 horas. Pero desde el sector, desde el PIT-CNT se está impulsando esta posibilidad. De hecho, hay sectores que ya lo llevan adelante y está bien instrumentado. ¿No es peligroso esto en tanto se busca una reducción de la jornada laboral y, por ejemplo, en la salud pasa que, en definitiva, los trabajadores de la salud terminan teniendo 2 trabajos o 2 instituciones médicas, incluso hasta 3, para poder ganar un poco más? Bueno, todo tiene riesgo, ¿no? En primer lugar voy a aclarar lo de Scavarelli. Sí. Yo concuerdo con Scavarelli 100%. No porque Scavarelli proponga rebaja de la jornada laboral, porque no es lo que dice Scavarelli, tenemos que rebajar la jornada laboral. Dice, en un mismo lugar de trabajo... Es compensar las situaciones desiguales. Permanecen 2 personas. Una que trabaja 8 horas y gana lo mismo que el que trabaja 6. Eso por la ley de la administración anterior. Esta situación genera climas laborales absolutamente deficitarios, complejidades que no tienen nada que ver con la vida normal de un puesto de trabajo. ¿Y el legislador no se dio cuenta de eso cuando lo votó? Le voy a dar un ejemplo, porque creen en las transiciones y son transiciones demasiado largas. Son demasiado largas. Pero le voy a dar un ejemplo. En primaria, por dificultad, por falta de trabajadores, se contrató por una ley que se llamó Ley de Contratos a Término, personas que estaban peor contratadas, que estaban contratadas por comisión de fomento. Trabajaban 7 horas y media de labor y ganaban 30% menos que las que trabajaban 6 horas y media. ¿Usted se imagina el clima que en cada una de esas escuelas se generaba? Una persona trabajaba 1 hora más y cobraba 30% menos. Esto es lo que Scavarelli llama intentar generar, quitar las inequidades del sistema. Puede ser que no sea este el momento para discutirlo. Lo que no debe dejarse de perder de vista es que tiene razón cuando plantea esto, porque esas dificultades existen. Yo las conocí, las viví y por suerte en primaria se están terminando, producto precisamente de la negociación colectiva. Pero tiene que ser una aspiración legítima que igual horario, igual salario, en la misma función. Y eso es lo que Scavarelli planteó. Bueno, lo descartó, no está en la agenda, dijo. Por eso, pero una cosa es decir, no está en la agenda hoy, y otra cosa es decir, es injusto el planteo. El planteo es justo.
Y yo creo que tiene que estar en la agenda de la discusión, aunque no sea hoy el día de laudarlo, pero tiene que estar en la agenda de la discusión porque en el mediano plazo esto va a ser un problema. El segundo tema es la reducción de la jornada laboral. Tiene riesgos, pero la pregunta es la siguiente. ¿Es posible mantener pleno empleo con el aumento científico-tecnológico que se da, con los cambios en la organización del trabajo, si no se construye una jornada laboral racional? ¿Puede el ser humano construir felicidad si ocupa la mayor parte de su vida en el lugar de trabajo y apenas tiene horas para estar en su casa, para la recreación, para el acceso a la cultura, para el acceso a las vacaciones dignas? ¿Es posible que haya personas que no se tomen licencia por la acumulación de empleos y porque los empleos le dan licencias al mismo tiempo? Esto habla después de la salud de la población. Cuando empezamos a ver patologías que se repiten, muchas de ellas están vinculadas a la brutal intensidad que hay en el mundo del trabajo, en el estrés de la demanda, en la necesidad de satisfacer demandas que nos coloca la sociedad y que las vamos comprando como necesidades que a veces ni existen. Yo un día me encontré con un sociólogo que me decía que la gente destina una cantidad importante de dinero a comprar electrodomésticos blancos, léase batidora, licuadora, procesadora, que las usa 5 minutos en el año. En total, 5 minutos en el año. Y atrás de esos productos y de otros, vamos. Es parte de la dinámica de la sociedad. Yo esto no lo puedo cambiar con un discurso, ni Mujica ha hecho este discurso durante 5 años y la gente ha comprado más. Sí, más. O sea, el consumo creció. No es que yo pueda decir esto se puede modificar. Lo que digo es, regulemos el tiempo para que el padre pueda abrazar al hijo, para que el padre pueda tomar vacaciones con sus hijos y tratemos esto de dotarlo de un salario adecuado. ¿Esto es un tema que se va a resolver en un día? No. ¿Con una fórmula mágica de bajar de 8 a 6 horas? Tampoco. Se trata de que en cada lugar de trabajo se estudie cómo evolucionó la evolución científica tecnológica, qué pasó con la formación profesional, qué pasó con la organización del trabajo. Y allí donde se puede hacerlo. Por ejemplo, algunos ejemplos. La construcción bajó la jornada laboral de 48 a 44 horas. Para la vida de los trabajadores de la construcción, no digo para el momento, para la vida, para el trayecto de toda su vida, esto fue un avance sustancial. Los trabajadores del metal y del plástico hicieron convenio de rebaja laboral, los de la bebida, una parte del sector público y otros sectores de actividad más pequeños que han hecho esa jornada. ¿Ha pasado algo tan desastroso? No, han discutido en la negociación colectiva cómo organizar mejor el trabajo para que los trabajadores pudieran tener una jornada menor y para que al mismo tiempo la empresa pudiera seguir siendo rentable. Ahora, la discusión del segundo puesto de trabajo es un problema real, hay que tenerlo en cuenta. El objetivo de esta propuesta naturalmente no es que la persona tenga 2 empleos, porque si ese es el objetivo, transformamos a un trabajador de 8 horas de repente en un trabajador de 12, 13 o 14 horas. Ahora, hoy en la actualidad, hay decenas de miles de trabajadores que tienen jornadas de 12, de 14, 16 horas, a pesar de tener empleos de 8 horas. Porque como pagan 10.000 o 11.000 pesos líquidos, ese trabajador sale a buscar changas en la seguridad, en la limpieza, en los servicios, en donde pueda. Porque naturalmente que también hay una prioridad, que es darle de comer a sus hijos, poder pagar el alquiler. El otro tema que nosotros planteamos como un combo, decimos, ¿cómo es posible que en el Uruguay haya 80.000 viviendas vacías y 80.000 familias sin vivienda? ¿Es acaso entonces más importante la propiedad privada que la vida de las personas? ¿No deberíamos gravar a esas casas que están vacías para que efectivamente vuelvan al mercado y la gente pague un alquiler lógico? ¿Puede ser un alquiler mayor a un salario? Todos sabemos lo que vale un alquiler. Un alquiler bajo andan 15, 16.000 pesos, mayor que 600.000 trabajadores uruguayos ganan de salario. Entonces, me parece que hay que discutir estos temas, hay que colocarlos en la agenda y se trata de lo que vos me preguntaste. Es una agenda distributiva la nuestra. Es una agenda que busca que el que tiene menos mejore su calidad de vida. Y claro que no tiene nada que ver el país de 2005 con el 2015. Y claro que no tiene que ver la agenda de las demandas de la gente de hoy que las demandas que tenían en el 2005. Pero menos mal que la gente demanda. Porque si la gente entrara en el conformismo, tendríamos siempre una sociedad muy chata. Y los avances y la movilidad social depende de cuánta fuerza coloque el movimiento sindical y de cuánta sensibilidad tenga el gobierno para escuchar los planteos, no solo sindicales, sociales también, ¿no? Por lo que acaba de decir usted, por los temas que estuvo tocando esta mañana y lo que son las perspectivas para el 2016, probablemente lo veamos varias veces sentado en esta sesión en el año. Bueno, ojalá que no. Gracias. Salvo para hablar de Goes o cosas parecidas. Está expectante con Goes, ya supe. Sí. Te ha hecho una buena campaña. Una excelente campaña. Gracias, Pereira.